tratemos a toda persona con el respeto que su vida, su dignidad y sus derechos fundamentales tienen. Es la primera vez que la cabeza que quien encabece el gobierno de México no es la religión católica. Trata al otro como te gustaría que el otro te tratara a ti. Pero los 6 años que perdimos con López Obrador nos costaron mucho. Hay proyectos que no se hicieron. Estarle dando dinero a la gente no es lo que nos está llevando a que tengamos el menor crecimiento. Tenemos un gobierno que no abre bien la puerta para que haya inversión privada. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y acompaño a nuestro corresponsal en Washington, Armando Guzmán, a revisar la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Hola Armando, ya estamos juntos en nuestro enlace semanal. Me da mucho gusto estar contigo como siempre y te voy a decir, hoy también tenemos una gran cantidad de cosas. Hemos tenido desarrollos importantes en el campo de la fe católica, en el campo de la inmigración, en el campo de la economía, pero esta cuestión de la inmigración es tan importante que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que está haciendo y cómo está reaccionando no solamente la Iglesia Católica, sino el pontífice de la Iglesia Católica, su santidad el Papa León XIV, que ha hablado acerca de esto y que nos ha llenado la conciencia de interrogantes acerca de cuánto más debe el pontífice hablar acerca de esto y de cuál es el papel de la Iglesia en este tema tan importante, Amada. Así es, Armando, y por eso el Papa hizo eco de estas declaraciones de los obispos en Estados Unidos que están preocupados por el trato que reciben allá los migrantes. I would invite especially all Catholics, but people of goodwill to listen carefully to what they said. I think we have to look for ways of treating people humanely, treating people with the dignity that they have. If people are in the United States illegally, there are ways to treat that. There are courts, there's a system of justice. No one has said that the United States should have open borders. I think every country has a right to determine who and how and when people enter. But when people are living good lives, and many of them for 10, 15, 20 years, to treat them in a way that is extremely disrespectful, to say the least, and there's been some violence, unfortunately, I think that the bishops have been very clear in what they said, and I think that I would just invite all people in the United States to listen to them. Vivimos tiempos difíciles. Nos dicen que la violencia ha disminuido, pero familias que lloran a sus seres queridos viven otra realidad. Es gente valiosísima que no se merece el tipo de gobiernos que ha tenido últimamente, no se lo merece. Un gobierno totalmente ambiguo como el que tiene la señora Sheinbaum, un gobierno totalmente parcializado, un gobierno que ha sido incapaz de darle seguridad a los mexicanos. Así es, Armando, estamos en un tema muy polarizado y pues también hay que escuchar todas las voces. Efectivamente, pero hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Monseñor Eugenio Andrés Lira Ruiz García, que es el obispo titular de Matamoros Reynosa. Él en la frontera es responsable para todo el país, para todo México, de la dimensión episcopal pastoral de la movilidad humana. Y la Iglesia le llama movilidad humana precisamente a esta cuestión de inmigración. Y nos da muchísimo gusto recibir al obispo Eugenio Andrés Lira Ruiz García con nosotros, un poblano muy distinguido, a quien me da mucho gusto como poblano también recibirlo y saludarlo. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Muchas gracias, don Armando. Es un honor para mí estar con ustedes, doña Amada. Y estoy aquí ahora precisamente en Mexicali. En un rato más ya salgo de regreso a mi diócesis porque hay un encuentro de una red de casas de migrantes que trabajan en el norte. Estamos divididos en 3 grandes zonas, zona sur, zona centro y zona norte. Son más de 60 casas para atender a los migrantes que tenemos en la República Mexicana. Y ahora estamos teniendo esta reunión. Yo me salí un momentito para estar en esta entrevista con muchísimo gusto.
Pues muchas gracias. Las palabras de su santidad son muy importantes porque habla acerca precisamente del trato rudo, del trato hasta inhumano que hemos visto que muchos migrantes están sufriendo con estas redadas que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto. Y lo peor es que no vemos un final para todo esto, Monseñor. Entonces, lo que nos preguntamos es qué tanto más puede hacer la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en México tiene una responsabilidad enorme que usted lleva y es toda esta de los inmigrantes que regresan, que se mueven, que pasan de una frontera por otra. La Iglesia de los Estados Unidos, la Iglesia Católica de Estados Unidos, que es tan activa también, como usted sabe, pues también trata de ayudar. Pero las palabras del Papa me parecen a mí que están llamando a un activismo que la Iglesia está tomando con mucha responsabilidad. ¿Qué me dice usted? Bueno, es muy interesante que el Papa, desde el inicio de su pontificado, en el encuentro que tuvo con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el 16 de mayo, dijo algo muy importante, que nadie puede eximirse de la obligación de tutelar la dignidad de cada persona, sea esta ciudadana o inmigrante. Así comenzó su pontificado el Papa, recordando la dignidad de toda persona. Y el pasado 4 de noviembre, el Santo Padre recordó que el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio. Y el Evangelio, como decía San Juan Pablo II, es la proclamación más clara de los derechos humanos. Si nosotros creemos en Dios y creemos que este Dios maravilloso ha hecho al ser humano a imagen y semejanza suya, pues entonces la correspondencia es que tratemos a toda persona con el respeto que su vida, su dignidad y sus derechos fundamentales tienen. Ya lo decía San Agustín, no hay cordura, oh Dios mío, para quien no ama a alguna de tus criaturas. El Papa nos está recordando esto, que tenemos que mirarnos todas las personas como lo que somos, seres humanos, con una dignidad que debemos reconocer, respetar, promover y defender. Y en este sentido el Papa también dijo que el propio Evangelio que ilumina nuestra vida señala, lo dice Jesús, al final su pregunta será, ¿cómo acogiste al forastero? Allá en el Evangelio, según San Mateo capítulo 25. Y esto el Papa dice, tiene que llevarnos a una profunda reflexión de lo que está sucediendo y pidió también a las autoridades que permitan a los agentes de pastoral que atiendan las necesidades espirituales de las personas que están particularmente en los centros de detención. Eso es lo que yo quería preguntarle. Tradúzcame usted esto, lo que acaba de decirnos, en acciones, en actividades, en qué es lo que hace la Iglesia ahora. Una vez que tenemos esta crisis, ¿qué hace la Iglesia? Hay que darle de comer, hay que movilizar a estas personas, hay que darles albergue, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y en México, desafortunadamente, estando pegados con Estados Unidos, no vamos a deshacernos pronto de toda esta tragedia de la migración. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad porque fíjese que es muy interesante, don Armando, doña Amada, que la gente sepa que desde hace más de 40 años la Iglesia Católica viene haciendo mucho a favor de los hermanos migrantes. De hecho, desde antes, ¿no? Desde el siglo XIX, recordemos que la Iglesia se cuidó de acompañar a los colonos. En 1914 surgió un documento de la Santa Sede, Etnografía Estudia, que hablaba de la obligación de las iglesias locales de atender a los migrantes. En el 52, el Papa Pío XII constituyó el Consejo Superior de las Migraciones. Luego el Concilio Vaticano II reforzó este trabajo. Paulo VI creó el Pontificio Consejo para las Migraciones. Juan Pablo II lo robusteció. Y como sabemos, el Papa Francisco lo hizo parte del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Además, el Papa Francisco tuvo muchos gestos de atención a los migrantes. Pero ¿cómo le damos ahora de comer a esos migrantes? Bueno, a eso ¿Dónde voy. los ponemos? ¿Dónde los albergamos? A eso voy. ¿Cómo hacemos para todas las necesidades tan apremiantes que A tienen? eso voy. Este es el punto de partida para lo que se está haciendo, repito, desde hace 40 años. No ahorita, desde hace 40 años. En el caso concreto de México, tenemos más de 60 casas en toda la República Mexicana, centro, sur y norte de la República Mexicana. Ahí recibimos a los migrantes. Les damos casa, alimento, ropa, atención médica, atención psicológica, acompañamiento legal, protección. Se les ayuda incluso a recuperar documentación que necesitan. Y todo esto se viene brindando desde hace, repito, en algunas casas desde hace 40 años.
Ahora estamos experimentando una nueva realidad. Antes del 20 de enero teníamos llenas las casas, a veces 300, 400 migrantes en las casas. Ahora estamos teniendo un flujo de 40, 42 migrantes. Ha disminuido dramáticamente porque muchos ya ven que es dificilísimo cruzar. Por ejemplo, algunas casas que tenemos en la zona de Tapachula también han registrado un descenso muy grande del número de migrantes, lo mismo que nosotros. Tenemos dos casas en el caso de mi diócesis, una en Matamoros, otra en Reynosa. Tiene más de 40 años funcionando una de ellas y esta es la época que más bajo número de migrantes hemos tenido. Sin embargo, seguimos trabajando, ¿eh? Sí. Sí. Monseñor, este mensaje que dice usted que también tiene la Iglesia de humanidad al hermano es para todos, no solamente para los migrantes, obviamente. Y entonces este mensaje que emitió el episcopado hace un par de semanas causó mucho controversia en el gobierno, sobre todo aquí de la presidenta, por decir las verdades como las siente la Iglesia y como las siente la comunidad. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante decir que el mensaje es, más que nada, tratarnos con respeto, con amor, con humanidad, unos a otros, ya sea Fuerzas Armadas, a las personas que se manifiestan su descontento con las cosas que están pasando, perdón. Y creo que el mensaje que los obispos dimos en esta 119 asamblea fue muy importante. Por cierto, en esta asamblea nos acompañó el cardenal Fabio Baggio, que estuvo invitado. Él es subsecretario del Dicastorio para el Desarrollo Humano Integral y nos abordó el tema de la migración. Muy interesante lo que nos compartió el cardenal Baggio. Luego los obispos nos reunimos en 14 mesas de trabajo para responder dos preguntas que nos hizo. Posteriormente tuvimos un encuentro plenario con él y esto pues fue precisamente con el deseo de continuar atendiendo el tema migratorio. Y dando seguimiento a lo que usted me dice, los obispos de México en nuestro mensaje, el mensaje al pueblo de Dios, pues recordábamos que nosotros somos parte del pueblo, caminamos con el pueblo y escuchamos lo que el pueblo nos dice. Un pueblo maravilloso, pero que también enfrenta situaciones muy complejas. Hacíamos referencia en el mensaje acerca de la violencia, la corrupción, la situación de crisis económica que mucha gente está sufriendo, las descalificaciones que se dan a quienes piensan de forma contraria, la concentración del poder, los desaparecidos que continúan sin saberse dónde están, los desplazamientos forzados, la extorsión, los secuestros, la migración también forzada. Y se decía que, entre otras cosas, es necesario que cuidemos a la familia, que es la célula básica de la sociedad, que la acompañemos y hacemos un llamamiento, algo muy importante, a reconocer aciertos y desaciertos, a corregir, a mejorar, a dialogar y a trabajar juntos, procurando que realmente sea el amor a México lo que nos mueva. Creo que fue un mensaje muy esperanzador que quisimos dar a los obispos de México, a los católicos mexicanos, pero también a todas las personas de buena voluntad. Hay una cosa, Monseñor. La Iglesia Católica tiene el megáfono más grande y más importante que yo conozca, que son los púlpitos y las misas y lo que se dice en las misas y lo que se dice a la gente. ¿Usted ve que la Iglesia Católica en México vaya a usar ese púlpito como un megáfono precisamente para hablar acerca de todo esto? Es la primera vez que la cabeza que quien encabeza el gobierno de México no es la religión católica. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, en realidad, ¿les irá a hacer caso? ¿Usted qué cree? Bueno, creo que a lo largo de la historia la Iglesia en México ha procurado expresar su voz en la que manifiesta incluso sentir en muchísima gente. No es nuevo esto, recordemos hace algunos años que sacamos un documento que se llamó Por México Actuemos, Ya Basta. Ha habido otros documentos ya a lo largo de la historia del episcopado mexicano. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues conciencia de la dignidad de la persona humana. Hemos visto que esa es la clave, que tomemos conciencia de cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia, como decía el Papa Francisco. Y fíjese que en este sentido puedo decir que hemos caminado muy juntos con los obispos de Estados Unidos. Allá ellos también tienen un área de migración.
era el obispo Mark Sides del Paso, actualmente es Monseñor Brendan Cavill, que es el obispo de Victoria, Texas. Hemos tenido ya varios encuentros, ambos han estado conmigo en Matamoros, Reynosa, y aparte formamos un grupo que se llama Obispos Tex-Mex. Además del trabajo que hacen las conferencias episcopales, tenemos el trabajo que desde hace 40 años venimos haciendo conjuntamente los obispos de la frontera de Texas y México, los obispos de la Alta y la Baja California, los obispos y los agentes de pastoral de migración o de movilidad humana de Sonora y Arizona, y también en el caso del sur, los obispos del sur de México con el norte de Guatemala. Además, estamos haciendo un trabajo regional. Hemos tenido ya 3 reuniones este año en Panamá, en Canadá, en El Paso, Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Además del trabajo que ya realiza el Consejo Episcopal Latinoamericano y otros organismos. Esto ya tiene muchísimos años y esto nos ha permitido de alguna manera ya tener una base para enfrentar las circunstancias que estamos viviendo actualmente y que se han complicado. Sí, Amar, sí, monseñor, qué importante labor la que hacen y que tenga que ser también conjunto, sobre todo en la frontera que es tan porosa y que hay idas y venires de migrantes y que en este momento, aunque haya pocos migrantes los que estén esperando en la frontera, pero sí tienen que recibir un trato y sobre todo el trato digno que le den allá en Estados Unidos a todos ellos. Y fíjese que a los que van llegando los recibimos. También hay que decir, recibimos algunos migrantes que todavía están intentando cruzar. Hay algunos que quedaron varados porque su situación no está clara todavía. Otros que están por un tiempo pensando salir a otro lugar, migrar a otro sitio. Y también está el fenómeno de los retornados, que es muy doloroso. yeah. Gente que después de 20, 30 años con familia, trabajo, toda una red de amistades, de relaciones sociales, se ve truncado todo eso y tienen que regresar a lugares donde hace años que ya no han estado y que tienen que empezar de cero, ya incluso con cierta edad. Frente a esto también estamos tratando de actuar. Los obispos de México en la Asamblea propusimos trabajar en cooperativas y en otras iniciativas para poder de alguna manera recibir a estas personas y que se sientan integradas. Se está haciendo este trabajo y esperemos poder continuarlo. Ahí la clave es que estemos unidos, unidos no en la uniformidad, sino en la diversidad. El Papa León ha hablado también de ese tema y creo que si todas las personas empezamos a tener una visión más favorable del migrante, nos damos cuenta que no podemos criminalizar a todos y que no podemos hacer absolutismos, vamos a entender cuánto vale una persona. Hay que ponernos en su lugar. Yo le digo mucho a la gente, hay que recordar aquella frase de Jesús, trata al otro como te gustaría que el otro te tratara a ti. Señor obispo, le agradecemos muchísimo que haya tomado el tiempo para estar con nosotros, para venir a platicarnos acerca de esto. Y sí, la iglesia, queda usted invitado porque esta cuestión de la fuerza de la Iglesia Católica en México para corregir todo este tipo de inquietudes que hay, de ansiedades, de injusticias, de abuso de fuerza, todo este tipo de cosas solamente la Iglesia Católica nos puede ayudar a que se vean y se ponga un recalibramiento de la situación que estamos viviendo en México en estos momentos. Le agradecemos mucho, Muchas señor gracias. obispo. Muchísimas gracias, Le monseñor. agradezco mucho, Muchas gracias. don Armando, doña Amada, y gracias a todos por su atención y ojalá descubramos que somos una gran familia y nos tratemos todos como hermanos. Muchas gracias. Buen Muchas día. gracias, monseñor. Gracias. Muchas gracias. Sí, Armando, qué importante el acompañamiento que hace la Iglesia Católica a las personas allá en Estados Unidos y también aquí en México. Te voy a decir, yo no creo que haya nadie con más influencia sobre la gente que la Iglesia Católica. En Estados Unidos incluso, en donde no es la iglesia dominante, porque todavía las iglesias cristianas no católicas son las que Dominan. tienen más gente, pero esto sigue creciendo, es más de 1,5 billones de católicos, 1.500 millones de católicos. Entonces eso es muy importante. Y sobre todo este paso que dan tan firme, tan valiente, tan serio, diciendo hay cosas que no funcionan en México y por favor hay que cambiarlas. Y las estamos viendo y las estamos vigilando. Eso es muy importante. Sí, y otro frente que tenemos que estar vigilantes es el económico también aquí.
Y ese es el tema que nos sigue ahora, la economía. ¿Dónde están todas esta cantidad de contradicciones que hemos escuchado y visto durante la semana? 41,000 millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Nuevas inversiones pasan de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. En la inversión, en la inversión anunciada, en mencionarles que es muy importante mencionarles que sí. Bueno, aquí es muy importante que hablamos de la inversión extranjera y eso precisamente es parte de lo que estoy hablando, en donde pues desafortunadamente las exportaciones. Bueno, ahí lo tiene usted. Este es uno de los temas más importantes que hay en nuestro país en este momento y la cuestión es entenderlos porque hay muchas cosas que se dicen y como son temas económicos muchas veces nos pasan por un lado. Por eso hay alguien con mucho talento que explica las cosas complicadas en economía en forma muy sencilla y nos da un verdadero gusto y es un honor tener aquí con nosotros a Luis Miguel González, director del diario El Economista de México. Él está especializado en periodismo económico, tiene una cantidad de estudios y maestrías y todo, pero lo más importante de Luis Miguel González es que todos los días analiza y escudriña y desenmaraña toda la cuestión económica de nuestro país. Y si usted quiere ver exactamente en dónde estamos, no hay más que leer al Economista para verlo y su director está con nosotros. Luis Miguel, es un honor, muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí. ¿Qué te digo? El gusto, el honor es para mí. Gracias. Déjanos preguntarte algo. Está conmigo Amada. Y Amada también quiere preguntar sobre esto porque los dos estamos confundidos. Por un lado, vemos que hay 7 meses de salida de capitales de México. Y después, al mismo tiempo, el gobierno nos está diciendo, no se preocupen, tenemos la mayor cantidad de capitales entrando a este país. Entonces tú dices, ¿por qué es que algunos se van y otros llegan? ¿Qué es lo que pasa, Luis Miguel? Creo la pregunta no tiene respuesta fácil, pero yo diría, México es una economía abierta. Hasta cierto punto no nos hemos acostumbrado a una economía abierta, tan abierta como la mexicana, con el tamaño que tiene la economía mexicana, es normal que registre cantidades muy altas de entradas y salidas de recursos. Yo diría 2 cosas. La entrada de recursos está muy asociada al premio que paga el Banco de México con las tasas de interés. Claramente hay un factor que explica. Se refuerza con el tipo de cambio. Si tú cobras buen rendimiento en pesos, pero además el tipo de cambio ha estado estable, resulta que invertir, por ejemplo, en CETES ha sido una enorme inversión para el que haya puesto ese dinero desde hace 2 o 3 años. ¿Por qué sale el dinero? En primer lugar, hay que entender muchos de los empresarios mexicanos, me refiero a grandes empresarios, tienen una visión global de lo que está pasando en el mundo, están buscando oportunidades. Y en ese sentido, sin ningún matiz, hay que decir, México ofrece menos oportunidades en algunos sectores que otros países del mundo. Por poner un caso muy simple, energía. Sí. En ese sentido, yo diría, la inversión productiva de empresarios mexicanos está dándose en otros lugares y es un tema en el que tenemos que reflexionar. No que no haya nada de inversión en México, pero comparativamente vemos más actividad, más activismo, si me permites la palabra, en el extranjero que en México. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención es cuando visitas México, y yo acabo de regresar de la frontera hace poco, y te das cuenta de que seguimos teniendo carencias en carreteras,
empresas. El otro día alguien me hablaba de que en un muelle en Mazatlán no habían podido recibir un barco por el tamaño. Necesitamos todo ese tipo de cosas y eso no lo estamos haciendo. Te voy a hacer una pregunta que va al corazón de todo esto y hay mucha gente a la que le va a incomodar. Pero toda esta cuestión de estarle dando dinero a la gente todos los días, todos los meses, todas las semanas, en lugar de utilizar este dinero para actividades productivas, para puertos, para carreteras, para clínicas, para todo lo que hace el gobierno, no nos está haciendo daño, no es lo que nos está teniendo o llevando a que tengamos el menor crecimiento que hemos tenido durante los últimos 7 años. La respuesta es sí, pero hay que ver las cosas un poco más en una perspectiva más amplia. Me explico. Tenemos un presupuesto de gobierno de 10 billones de pesos. Mucho dinero. Hay un tema de asignación de recursos que dices bien, se está entregando a través de transferencias sociales una parte de ese presupuesto. Dependiendo de cómo lo midamos, pero es entre el 8% del presupuesto o hasta el 18%. ¿De qué depende? Hay transferencias que son nuevas y hay transferencias que son compromisos históricos. Por ejemplo, las pensiones del IMSS. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué te decía que la respuesta es sí, pero hay que verlo más amplio? Y además de tener un gobierno que no está teniendo todos los recursos, tenemos un gobierno que no abre bien la puerta para que haya inversión privada, entonces tenemos una mala combinación. Si solo dijéramos el gobierno da un paso atrás, no está haciendo la inversión, pero está consciente que se necesitan puertos, aeropuertos, pasos de frontera, carreteras, y dijera, ese es un espacio en el que el sector privado puede invertir y así llegamos a la meta, sería otra cosa. Estamos un poco en ese punto. Sí. ¿Y tú crees que hay ese ánimo en el sector privado? O sea, yo te siento muy optimista y acabo de estar con la gente de Coparmex, a la que también sentí muy optimista. Y el año pasado con Canacintra y también lo sentí que tenían ganas de hacer cosas. ¿Tú crees que haya una cuestión de cerrazón ideológica para no dejar que la iniciativa privada haga todo esto en México? ¿O puede haber apertura o tienen que cambiar cosas en la ideología de quienes nos gobiernan para que esto cambie? Hubo cerrazón el sexenio pasado, claramente. La cerrazón se expresaba en la falta de diálogo, en disposiciones absurdas. Yo veo ahora más diálogo, más apertura, pero también 6 años después el escenario es más complicado. O sea, creo que no hemos terminado de hacer bien las cuentas, pero los 6 años que perdimos con López Obrador nos costaron mucho. Hay proyectos que ya deberían estar en marcha que no se hicieron. Ahora que viene la convocatoria, la invitación, pues los empresarios dicen, oye, cambiaron muchas cosas. Pongo un caso. Todos los proyectos que hace 6 años se debieron haber hecho vinculados al nearshoring, hace 6 años tenían un racional muy claro, y es Estados Unidos tiene un apetito por invertir en México, hay que hacer parques industriales, hay que poner energía, hay que poner caminos, hay que poner vivienda. Ahora no está tan claro que el apetito de parte de Estados Unidos esté, o mejor dicho, no hay la certidumbre que el apetito te vaya a llegar a la mesa y vayas a tener buena comida. Así es. Trump, Luis Miguel, Trump tiene mucho de esto. Deja que te pregunte porque es lo que quiero preguntar. Sí, Perdón. regresando al tema de las inversiones, ¿qué sectores de la economía mexicana estarían atrayendo nuevos capitales y cuáles serían los que están viendo una salida de los capitales también? Es muy buena pregunta, Amada. Yo diría, tenemos la lista de inversión extranjera, me refiero por sectores, tiene una asignatura sobresaliente en los últimos meses y el sector financiero. Cuando vemos dónde ha habido más inversión nueva, es el sector financiero. No es muy difícil entender por qué. Cuando vemos lo que ganan los bancos en México
la cantidad de oportunidades que hay vinculado, por ejemplo, con la falta de inclusión, pues lo raro es que no haya más bancos todavía. Hay un enorme apetito en el tema de servicios financieros y probablemente, hay que decirlo, el apetito está más expresado en fintechs. Tenemos este banco brasileño gigante que es Nube, tenemos Mercado Pago, tenemos Plata, tenemos Revolut. Son grandes marcas internacionales que están tocando la puerta o ya entraron al mercado mexicano. ¿Dónde veo menos apetito? Tradicionalmente el sector que acaparaba los titulares y el grueso, la tajada grande del pastel en inversión extranjera directa era automotriz y autopartes. Por la cantidad de incertidumbre que hay relacionada con el TEMEC, con la redefinición del espacio de América del Norte en algunas áreas, por ejemplo, ¿cómo va a ser la manufactura de automóviles en los próximos años en América del Norte? Todavía no lo sabemos y esa incertidumbre se refleja en menores niveles de inversión. Entonces yo diría, Amada, para no complicar mucho la respuesta, en sector financiero vemos muchísima inversión y en sector automotriz no vemos la inversión que habíamos tenido en otros años. Muy bien. Nos tiene Trump, Luis Miguel, bajo la espada. Realmente estamos tan dependientes de lo que amanezca el hígado de Donald Trump en cuanto a aranceles y en cuanto a todas las otras posiciones. ¿Qué tanto nos está haciendo daño o qué tanto nos podría hacer bien? Yo tengo la impresión que Trump son tres cosas al mismo tiempo. Es el villano, es el pretexto y es un héroe improbable. Yeah. Lo del villano está muy claro. Hay una parte del discurso de Trump, no me atrevo a decirlo enfrente de ti porque tú eres el experto, Armando, pero hay una parte del discurso de Trump que es francamente agresivo con México y xenofóbico. Y no hay que hacernos tontos. No es que tenga una visión de México llena de matices. Con frecuencia tiene una versión simplificada, casi caricaturizada de lo que es México. A eso me refiero con el villano. Creo que es el pretexto porque con frecuencia le echamos la culpa a Trump de cosas que no estamos haciendo. Cuando vemos que desde el gobierno se dice, bueno, las cifras malas de crecimiento en el 2025 tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, el TEMEC, los aranceles. ¿Por qué decimos que es un pretexto? Hay que ver que los mejores números de la economía mexicana en 2025 están en el sector externo, exportaciones y captación de inversión extranjera directa. ¿Y por qué digo que es un héroe improbable? Porque no estoy diciendo nada que no hayas visto. Hay muchos mexicanos que le prenden la veladora a Trump para que resuelva, por ejemplo, el tema de inseguridad vinculado a los cárteles. ¿Trump quiere resolver ese problema? No. Quiere resolver una parte del problema que es el que afecta a Estados Unidos, que es el fentanilo y un poco la trata de personas. Las otras partes malas del crimen organizado no le importan a Trump y son las que están creciendo más. Por ejemplo, la extorsión. Yeah. Él no va a venir a México a hacer la tarea que los mexicanos no vayamos a hacer y más aún no lo va a hacer en los términos que nosotros necesitamos necesariamente. Y a mí me gustaría preguntarte finalmente de mi parte si la cuestión del Tratado de Libre Comercio, a esta cuestión tan angustiante que tenemos todos de si se va a hacer como era, si va a ser de tres países, si va a ser solamente, ¿qué tanto dependemos de eso? ¿Qué pasaría si no hubiera ese acuerdo o si Trump nos sacara de ahí? Lo dudo porque hay mucha gente en Estados Unidos para quien este tratado ha sido buenísimo, ha sido un gran negocio. Hay estados en la Unión Americana que dependen de que esto continúe. Entonces tengo muchas dudas de que lo quitaran. Pero tanto dependemos de esto, estamos amarrados a que si no tuviéramos ese tratado nos iríamos a pique. Dependemos mucho. Es muy difícil saber. No he visto, de hecho, análisis de escenarios de qué pasaría si se acaba el TEMEC. Tengo la impresión, Armando, Amada, que
hay que entender que no va a seguir las cosas iguales, que va a haber cambios muy profundos, eso ya lo sabemos, no tiene caso autoengañarnos. Del otro lado, pase lo que pase con el TEMEC, va a seguir la intensísima relación comercial entre México y Estados Unidos. Tomaría otra forma, pero el nivel de integración, de codependencia, hace imposible imaginar un Estados Unidos sin México y un México sin Estados Unidos. Pongo sobre la mesa un dato que salió a conocer esta semana. México ya es el principal comprador de exportaciones de Estados Unidos. Ya no es China, ya no es Canadá. Eso quiere decir para muchos estadounidenses, empresas, trabajadores, sí es muy importante que México tenga la capacidad de seguir comprando bienes de Estados Unidos. Del otro lado, lo que Trump pone en la mesa, vamos a decir, en la prenegociación, con frecuencia son cosas imposibles de ejecutar. Se dice hay que desacoplarse de China. Suena muy bien, pero hay un fuerte componente de China en las exportaciones mexicanas, simplemente porque la economía mexicana y la economía de Estados Unidos también están integrados en la economía de China. Pongo el caso, proveeduría automotriz, proveeduría para el sector minero, farmacéutico, electrónico. Entonces, creo que podemos apostar porque vienen cambios muy fuertes en el acuerdo, en la relación comercial. Yo diría, podemos apostar a que va a seguir la relación. Una cosa que me parece positiva que puso en la mesa la administración Trump es Estados Unidos necesita un acuerdo cuyos beneficios lleguen a la base de la pirámide de los trabajadores más vulnerables. Un poco pasa lo mismo con México. Lo que vaya a ser del Tratado de Libre Comercio nos debería meter en una discusión interna, y es cómo aumentamos el impacto de nuestro comercio exterior en nuestra vida económica interna. Somos una potencia exportadora que no ha generado la derrama al interior que debería haber considerando los volúmenes de comercio que tenemos. Ni siquiera en ciudades súper exportadoras como las de la frontera. Vemos estos contrastes entre los que exportan y los que están nomás mirando, para decirlo simplemente. Sí, sí, totalmente, Luis Miguel. Qué importante lo que nos dices. Y vamos a tener que seguir muy bien pendiente y ojalá nos puedas acompañar próximamente para seguir hablando de esto cuando ya se acerque toda la renegociación del tratado y ver si de qué manera vamos a sentir este cambio en el comercio que llevamos entre México y Estados Unidos. El único problema que tenemos el único problema que tenemos con Luis Miguel es que más que nada nos dan ganas de traernos un cafecito y tenerlo aquí 6 horas platicando con nosotros. Te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias por darnos estas explicaciones, por abrirnos los ojos en muchas cosas y por tomarte el tiempo para venir a estar con nosotros. Luis Miguel, muchas gracias de todo corazón. Todo el gusto y la admiración por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, Armando, lo importante sería ver reflejada estas inversiones en infraestructura en el país y también en más empleos. Te voy a decir, es que cuando tú lo ves y ves la imagen grande, tú dices, bueno, México sí, es cierto que tiene todos estos recursos y se puede avanzar. Cuando lo ves desde el punto de vista del bolsillo y dices, no me alcanza, cada vez me alcanza menos, cada vez las cosas están más caras, cada vez este tipo de cosas es más difícil de comprender. Eso es lo que tiene a la gente inquieta, pero era muy importante, es muy importante que veamos la imagen total del país y toda esta cuestión de que hay remedios hacia adelante y que los remedios podrían estar al alcance de la mano si seguimos insistiendo y si seguimos en esa misma dirección. Te digo, lo que más me ha llamado la atención de las organizaciones empresariales es el optimismo, y es el optimismo que también sentí hoy en Luis Miguel, en toda esta enorme
y brillante explicación que nos dio acerca de lo que están pasando en el país. Pues sí, Armando, ni hablar. Llegamos al final, pero también desearte, pues es la semana del Día de Acción de Gracias para ti. Seguramente lo celebras, ya nos dirás cómo lo celebraste. Y también, pues es un fin de semana muy largo para los estadounidenses, donde hay miles de viajes, millones de vuelos para que las personas puedan reunirse en familia. A todo el mundo le gusta comer pavo. Yo no, yo lo cambio mejor por tamales, fíjate. Por tamales y una cochinita pibil. Voy a poner mi propia tradición en lugar de los pavos. Pero te agradezco mucho los buenos deseos. Se los hacemos también a toda la gente que nos ve en Estados Unidos y que celebra esta acción de gracias, de Día de Acción de Gracias, que es como la Navidad nada más sin regalos. Muy bien. Pues bueno, llegamos al final y es el momento de pedirles que nos acompañen en todas nuestras plataformas digitales de aquí de Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias, Armando. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Amada. Hasta la próxima.